Mi suegra soltó globos azules en mi fiesta de revelación de género, afirmando que podía sentir que era un niño a través de la manifestación. Luego tuvo un ataque de nervios cuando el pastel reveló que era una niña y llamó a mi bebé Ikuot, maldita Ikuot. Hola. Recientemente, mi suegra hizo algo de locos en mi fiesta de revelación de género. Y no sé qué pensar al respecto. Tengo un par de meses de embarazo y queríamos revelar el género del bebé a través de un pastel. Pero antes de que pudiéramos llegar a hacerlo, Kendra, mi suegra, decidió soltar un montón de globos azules, declarando que era un niño, cuando realmente no teníamos idea de qué iba a ser. Estábamos celebrando la fiesta en nuestro patio trasero. Y por un segundo, me asusté bastante porque pensé que tal vez ella estaba diciendo la verdad. Tal vez de alguna manera lo sabía y había decidido arruinar la sorpresa para todos nosotros. Pero luego mi esposo me dijo que el médico solo había hablado con el pastelero y nadie más lo sabía. Ni siquiera él lo sabía. Así que no tenía idea de cómo Kendra había declarado con tanta confianza que iba a ser un niño. Así que le preguntamos al respecto y tuvo la respuesta más idiota. Nos dijo que podía sentirlo en su corazón. No fue sorprendente en absoluto porque, honestamente, siempre ha sido un poco excéntrica. Llevo casada 3 años y conozco a su familia desde hace casi 5 años desde que empezamos a salir, y su madre siempre ha sido así. Siempre ha buscado llamar la atención y cree firmemente en toda esa pseudociencia de la manifestación. No tengo problema con eso. Ella puede hacer lo que quiera. Pero simplemente creo que la fiesta de revelación de género de mi bebé no era el momento ni el lugar para todo esto. De todos modos, después de declarar que podía sentir en su corazón que era un niño, me dijo que había estado realizando rituales de manifestación e incluso su lectora de tarot se lo había insinuado. Por lo tanto, estaba segura de que tenía razón. Empezó a decirme que era simplemente el destino y yo estaba muy molesta y quería echarla, pero no quería arruinar mi propia fiesta. Así que me mordí la lengua y no dije nada. Luego nos dijo que continuáramos y cortáramos el pastel para que pudiéramos confirmar lo que ella ya sabía. Y lo hicimos. Y el pastel era rosa por dentro. Así que ya saben lo que eso significa. Obviamente, yo estaba muy feliz. Siempre he soñado con tener una niña propia. Y mi esposo estaba encantado. Todos los demás estaban llenos de alegría con la excepción de Kendra, quien decidió poner cara de asombro. Y luego, un par de segundos después, salió furiosa murmurando y refunfuñando. No sabíamos de qué se trataba eso y no queríamos perder el tiempo yendo tras ella, así que decidimos simplemente ignorarla. Pero luego, un par de minutos después, regresó y empezó a gritarme de repente. No tenía idea de que había salido mal. Pero luego empezó a decirme que debo haber sido yo quien alteró el destino y que este bebé está maldito ahora por mi culpa porque estaba actuando de forma escéptica y ahora las fuerzas del universo han decidido revertir lo que tenían planeado para nosotros y todo iba a salir mal. Todo por mi culpa y mi escepticismo. Honestamente, desearía genuinamente estar inventando todo esto, pero no es así. Esto es exactamente lo que ella me dijo. E incluso en ese momento, literalmente quería levantarme y darle una bofetada en la cara para que dejara de decir tonterías. De alguna manera, me contuve y le dije que claramente no estaba en su sano juicio en ese momento y que me gustaría que se fuera porque estaba arruinando la fiesta y todo lo que había dicho sobre el bebé era tan increíblemente ridículo y perturbador que no la quería cerca de mí para nada. Y ella me dijo que se iría con gusto porque ahora que el bebé ha sido maldecido, ella no quiere tener nada que ver con eso de todos modos. Y tampoco quiere tener nada que ver conmigo porque yo soy la responsable de todo esto. Luego se fue y mi suegro la siguió disculpándose por su comportamiento, pero ya era demasiado tarde. La noche se arruinó de todos modos. Han pasado un par de días desde entonces. Y afortunadamente, la gente ha sido muy amable al respecto y han estado fingiendo como si eso no hubiera sucedido en absoluto. Pero yo sé que sucedió y he estado furiosa. Mi esposo también ha cortado todo contacto con su mamá por completo y creo que eso es lo que la ha impulsado a intentar disculparse conmigo. Trató de llamarme hace un par de horas, pero rechacé la llamada y luego empezó a enviarme mensajes de texto diciendo que sentía mucho su comportamiento y que realmente quería reunirse conmigo y arreglar las cosas. Cuando no le respondí, mi suegro también me llamó y me dijo que sentía que nos debía una explicación en nombre de su esposa.
Me dijo que ella siempre había sido un poco excéntrica, pero recientemente había estado actuando un poco más extraño de lo habitual. Por lo tanto, había consultado a un psiquiatra y le habían diagnosticado TBP, trastorno bipolar. Y como le ha resultado difícil aceptarlo, ha estado evitando tomar sus estabilizadores del ánimo y esa es parte de la razón por la que reaccionó así el otro día. Ahora, no sé si algo de eso es cierto o no, pero realmente no es mi problema, incluso si lo es. Lo que hizo simplemente no fue aceptable, y creo que necesito algo de tiempo y espacio para pensar las cosas. Pero mi esposo piensa que al menos debería darle una oportunidad y hablar con ella, aunque no voy a hacer eso en este momento. Así que me he sentido un poco culpable por no querer darle una oportunidad a pesar de saber sobre su condición mental. No lo sé. Esto es totalmente nuevo y confuso para mí. Así que busco opiniones imparciales sobre esto. ¿Soy la mala si me niego a hablar con mi suegra después de que tuvo un arrebato público de ira en la fiesta de mi bebé? Actualization 1. Bien, parece que hay algún tipo de malentendido y me gustaría aclarar eso antes de hablar de cualquier otra cosa. Primero, mi esposo y yo compartimos una muy buena relación. Somos muy abiertos el uno con el otro y lo amo y él también me ama. No ha habido absolutamente ninguna forma de presión de su parte. Él solo me hizo una sugerencia y por eso hablé de ello en esta plataforma. Me gustaría asegurarles a todos que no estoy en el tipo de matrimonio donde su palabra es la última en cualquier discusión. Y, de hecho, me gustaría aclarar que ni siquiera estamos discutiendo por nada de esto. Me ha dicho que le gustaría que conociera a su madre y hablara con ella. Y entiendo totalmente de dónde viene porque, después de todo, esa es su familia. Sin embargo, no me ha presionado para que acepte. Ni ha estado peleando conmigo por esto porque, al final del día, él también sabe que la decisión final tiene que ser mía. Y él me respeta a mí y a mis opiniones. Respeta mis decisiones. Por lo tanto, sé que no dirá ni hará nada que me lastime. Ahora, con eso fuera del camino, me gustaría decir que decidí hablar con él sobre lo que estaba sintiendo y le dije que realmente no quería verla en este momento. Estoy embarazada ahora mismo. Mis hormonas están a tope y dada la situación actual, dado lo que sea que sucedió recientemente, simplemente no creo que sea prudente que vaya a verla porque no veo que salga nada bueno de ello. Le dije que en este momento solo quiero quedarme en casa y relajarme y que lo que sea que esté pasando con su madre, lo lidiaré más tarde, pero no ahora. Así que rechacé la idea de reunirme con ella pronto. Y por ahora, solo me gustaría que se mantuviera alejada de mí porque creo que ya he tenido suficiente por un tiempo. Pase lo que pase el otro día, puedo entender que ella debe haber tenido sus razones para su arrebato. Y realmente me siento mal por su condición mental. Pero honestamente, no creo que esté en el estado mental donde pueda acomodar eso en mi vida. Y no debería tener que hacerlo, para ser muy honesta. Así que sí, eso es lo que siento. Y se lo dije a mi esposo y él dijo que esa es completamente mi decisión y que respeta lo que yo decida por mí misma porque no quiere que yo ni el bebé suframos ningún tipo de estrés mental innecesariamente. Fue muy comprensivo al respecto. Así que eso fue todo. Sin embargo, mi suegro no reaccionó de la misma manera a mi rechazo. Siguió tratando de llamarme y enviarme mensajes de texto y cuando finalmente le informé que no me reuniría con Kendra, empezó a decirme que estaba siendo muy egoísta. Y era bastante obvio que no le importaba si me reunía con ella o no. Todo se trataba del bebé. Me dijo que le estaba negando el derecho de estar cerca durante el embarazo, algo que todas las suegras merecen. Y dijo que estaba al tanto del hecho de que yo tenía toda la intención de negarle el derecho a estar cerca de su nieto cuando naciera el bebé también. Y no iba a permitir que eso sucediera, sin importar lo que yo planeara. Y esa fue una acusación muy extraña porque obviamente no tengo planes de ese tipo. De hecho, ni siquiera estaba planeando hacer esto al principio. Es solo que las circunstancias son tales que la situación lo exige. No quiero que ella me estrese inútilmente. Y eso es exactamente lo que pasó en la fiesta de revelación de género. No quiero que se repita eso. Y él mismo ha admitido que ella no es mentalmente estable en este momento. Entonces, ¿por qué querría a alguien así cerca de mí en este momento? Me dijo que debería ser un poco más compasiva con ella porque está pasando por mucho.
Y le dije que puede tener toda mi compasión y empatía. Pero eso no significa que tenga que permitirle estar cerca de mí porque yo también estoy embarazada. Tengo mis propias cosas. No quiero lidiar con esto porque no tengo que hacerlo ya que no es mi problema. En ese momento, empezó a decirme que definitivamente era mi problema porque ahora éramos familia y así es como debería ser la familia. Eso es algo con lo que tengo un gran problema debido a ciertos incidentes que ocurrieron en el pasado. Y debido a eso, creo que es muy injusto que mi suegro esté jugando la carta de la familia en esta situación porque en el pasado, nunca han estado muy involucrados ni preocupados por mí ni por mi vida. Sí, definitivamente se preocupan por su hijo y eso es muy evidente, pero nunca se han preocupado por mí y nunca esperé que lo hicieran. Sin embargo, de repente, solo porque voy a tener un bebé, piensan que pueden forzar esta cosa de la familia en mí y que yo estaré de acuerdo. A pesar de que siempre me han tratado como nada más que un apéndice de su hijo, y no me estoy quejando de eso. Honestamente, no me podría importar menos. Estaba completamente de acuerdo con tener una relación civil con su familia, pero nada más porque, después de todo, no son mis padres. Así que nunca esperé que me trataran como a su propia hija ni nada por el estilo. Pero de repente, ahora que tienen la expectativa de que debería tratarlos como a mis propios padres porque somos familia. ¿No es eso injusto? En el pasado, ha habido varios incidentes en los que se me ha demostrado que no se preocupan mucho por mí más allá del hecho de que estoy casada con su hijo. Porque recuerdo que hace apenas un par de meses, antes de quedar embarazada, les había pedido ayuda, pero me rechazaron. Me había lastimado el tobillo. No estaba roto ni fracturado ni nada, pero todavía tenía una cantidad considerable de dolor. Y mi esposo estaba fuera en un viaje de negocios cuando sucedió. Y mis padres tampoco estaban en la ciudad porque estaban en un crucero o algo así. No recuerdo exactamente qué, pero recuerdo que la mayoría de las personas en las que suelo confiar no estaban cerca. Así que les pregunté a mis suegros si podían hacerme algunas compras de comestibles solo por ese día porque me estaba quedando sin suministros. Y fue precisamente cuando salía que me caí y me lastimé. Pero, por supuesto, todavía tenía que hacer las cosas. Así que les pregunté y al principio mi suegra aceptó. Más tarde, sin embargo, esperé hasta las 9 de la noche a que aparecieran con los comestibles porque incluso les había proporcionado una lista y me sorprendió mucho que llegaran tan tarde. Así que tuve que preguntarle a mi suegro y en la llamada telefónica me dijo que se habían olvidado de ello. Dijo que planeaban hacerlo. Pero luego apareció uno de sus amigos y para cuando el amigo se fue, les dio pereza, así que no pudieron hacerlo y ni siquiera se molestaron en informarme. Para que yo pudiera conseguir a alguien más que lo hiciera. Fueron muy casuales al respecto también porque no pensaron que habían sido un poco insensibles y no hice un gran problema de ello porque, como dije, no espero mucho de ellos. Se lo conté a mi esposo, sin embargo, y él dijo que estaba un poco decepcionado porque no les habría costado mucho ayudarme en ese momento. De todos modos, este es el tipo de cosas de las que estoy hablando. Si fuéramos familia como afirman ahora, me habrían ayudado en aquel entonces. Y no es solo esto. Ha habido muchos casos como este en el pasado. Este es solo uno de los que pude recordar de inmediato. Así que, de todos modos, creo que entienden mi punto. Nunca me han tratado como familia. Por lo tanto, es muy ridículo que esperen que yo haga lo mismo por ellos en este momento. No voy a priorizar los sentimientos de nadie más por encima de los míos en este momento. Por duro que suene para cualquier otra persona, creo que es importante para mí priorizar mi propia salud mental porque estoy embarazada y es importante para mí ser feliz para tener un embarazo feliz y saludable. No creo que haya nada de malo en hacer eso. Y si mi suegro no puede aceptar eso, es su problema. Después de la pelea que tuvimos en la llamada telefónica, he silenciado todas las notificaciones de él. Y si tiene algún problema después de esto, entonces puede tratarlo con mi esposo porque ya no voy a lidiar con nada de esto. Y terminado. Estoy agradecida de que mi esposo me entienda al menos porque estoy segura de que en una situación como esta, muchas mujeres ni siquiera tendrían a sus esposos a su lado. Tengo la suerte de tener a alguien que me entiende, que se preocupa por mí y que no actúa como si su familia fuera lo único que importa. Así que, de todos modos, eso es lo que ha estado sucediendo hasta ahora,
y honestamente no tengo idea de qué esperar del futuro, para ser muy sincera. Actualization 2. Hola a todos. Han pasado un par de días desde mi última actualización y mi suegro había estado tratando de comunicarse conmigo, pero como había silenciado todas las notificaciones de él, no me alertaba de ninguna llamada telefónica o mensaje de su parte, y prácticamente me había olvidado de ello. Estoy de baja por maternidad ahora mismo. Este es el único momento en el que no tengo que trabajar tan duro. Así que estoy tratando de aprovecharlo al máximo. Y así, he hecho todo lo posible para sacarlo todo de mi mente. Y mi esposo también ha sido de gran ayuda apoyándome. Así que hemos estado tratando de superar el incidente, pero supongo que mi suegro no está contento con la situación y está haciendo todo lo posible para mantenerlo fresco en nuestras mentes. No sé qué está tratando de hacer realmente, pero esa es solo mi suposición. Hace un par de horas, se presentó en nuestra casa. Y cuando abrí la puerta, empezó a decirme que lo que estaba haciendo era una falta de respeto hacia él, hacia mi esposo y hacia mi suegra, quien está pasando por tanto mentalmente y se siente miserable además de eso por mi negativa a verla y perdonarla. Y aparentemente, ella ha estado llorando casi todos los días porque tiene miedo de no poder ver a su nieto cuando nazca porque yo no la dejaré. Así que mi suegro se encargó de conducir hasta nuestra casa y hablar conmigo en persona porque lo estaba ignorando. Y luego me dijo que absolutamente tenía que hablar con Kendra y asegurarle que nada de eso iba a suceder. Y le dije que no iba a hacer eso. Y dije que tenía que irse porque mi esposo no estaba en casa. Y él estaba actuando de manera muy agresiva y no me sentía bien con esto. Pero en lugar de eso, simplemente sacó su teléfono y empezó a llamar a su esposa, diciendo que yo absolutamente tenía que hablar con ella y tranquilizarla. Y que me estaba pidiendo muy poco. Y si les negaba eso poco también, entonces solo demostraría lo horrible que era yo como persona. Aquí está la cosa. No habría tenido ningún problema si hubiera sido un poco educado al respecto, pero estaba actuando como si tuviera derecho a este tipo de cosas, como si pudiera simplemente irrumpir en mi casa y dar órdenes. Y yo tendría que estar de acuerdo solo porque él era mi suegro. No acepto ese tipo de comportamiento de nadie en absoluto. Y no sé por qué esperaba que yo simplemente me sentara y lo dejara hacer lo que quisiera. Me irrité mucho y le dije que no iba a hacer nada de lo que me pedía, que no les debía nada en absoluto. Y luego le cerré la puerta en la cara de un golpe. Él había estado parado en el porche. No había entrado exactamente. Pero cuando cerré la puerta, empezó a golpearla y a decir que tenía que dejarlo entrar. Y que era una gran falta de respeto de mi parte excluirlo de esa manera. Cuando no respondí, me dijo que llamaría a su hijo y le informaría de mi comportamiento porque esto simplemente no era aceptable. Y que tendría que enfrentar las consecuencias de esto más tarde. No sé por qué dijo eso, pero sabía que no tenía que enfrentar ningún tipo de consecuencia en absoluto porque mi esposo regresó a casa y todo lo que hizo fue consolarme. Ni siquiera quise llamarlo porque no quería molestarlo mientras estaba en el trabajo. Estoy segura de que fue su padre quien lo llamó y me dijo que él se había encargado del problema. Le pedí que me dijera exactamente qué pasó, pero me dijo que no quería que me preocupara innecesariamente y simplemente me aseguró que nadie de la familia volvería a molestarme pronto. Así que asumo que su padre debe haber recibido un buen sermón. Y realmente espero que sea efectivo para mantenerlo alejado porque realmente no necesito más problemas ahora mismo. Actualization 3. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización. Y mientras tanto, finalmente pude descubrir exactamente qué pasó entre mi esposo y su padre. Básicamente, el día que ocurrió el incidente, yo no llamé a mi esposo, pero mi suegro sí lo hizo y le informó de todo. Y tal como se esperaba, mi esposo le dio un sermón a su padre por molestarme y tratar de presionarme. Mi suegro había esperado que mi esposo se pusiera en mi contra. Pero en cambio, todo su plan fracasó. Y en lugar de meterme en problemas con mi esposo, él mismo terminó peleándose con mi esposo. Y fue tan malo que mi suegro le prometió que él y Kendra no nos visitarían ni nos hablarían pronto, ni siquiera después de que nazca el bebé. Y que si queríamos que se involucraran en la vida de nuestro bebé, tendríamos que disculparnos por nuestro horrible comportamiento hacia ellos. Por supuesto, eso no va a suceder porque no creo que tengamos nada de que arrepentirnos.
Así que las últimas 2 semanas han sido bastante pacíficas porque nos han dejado en paz y piensan que nos están castigando. Pero esto es exactamente lo que queríamos. Pero de todos modos, eso no duró mucho porque hoy por la mañana recibí un mensaje de Kendra. Los he bloqueado a ambos. Así que usó una nueva cuenta de correo electrónico para contactarme y pensé que se iba a disculpar de nuevo. Pero en cambio, dijo que sabía exactamente lo que yo estaba tramando. Y despotricó sobre cómo estaba tratando de poner a su propio hijo en su contra y cómo iba a fallar miserablemente una vez que su hijo se diera cuenta de que yo no era buena para él y que solo estaba tratando de aislarlo de su familia. No sé si esto es el resultado de su enfermedad mental o lo que sea, o si eso es real o no, pero sí sé con certeza que no voy a molestarme con eso. Después de todo, ella tiene derecho a su opinión. Y si piensa que su hijo no es capaz de tomar sus propias decisiones como un hombre adulto y que es tan fácil de influenciar y manipular, entonces esa es su opinión. Y no voy a molestarme en cambiarla. Conozco a mi esposo. Sé que me apoya hasta el punto de que incluso puede ir en contra de sus propios padres. Y estoy muy orgullosa de él por eso. Si ellos están en negación de eso, entonces realmente no es mi problema resolverlo. De hecho, siento lástima por ellos porque lo que están haciendo ahora mismo es asegurar que después de que nazca mi hija, no podrán verla durante un tiempo considerable porque no quiero a estas personas cerca. Han sido extremadamente negativos y han hecho todo lo posible para hacerme sentir mal durante las últimas semanas y ya es suficiente. Ya he tenido suficiente con ellos y definitivamente no voy a permitir que estén cerca de mí en las últimas etapas de mi embarazo o después de que nazca el bebé. Y sé que mi esposo siente lo mismo. Actualization 4. Hola a todos. Han pasado un par de meses desde mi última actualización y, ¿adivinen qué? Me puse de parto la semana pasada y finalmente tuve a mi hija. Nunca he sido más feliz. Mi esposo y yo hemos sentido que estamos viviendo en algún tipo de sueño durante los últimos días. Y aunque ha sido mucho trabajo duro, todo vale la pena cuando la miramos. Ha sido maravilloso. Y no puedo esperar a que crezca, y al mismo tiempo, quiero que se quede así de pequeña siempre. Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero sí, estoy muy feliz. Sin embargo, no he venido aquí para hablar de eso. Solo quiero desahogarme. Así que, cuando me puse de parto ese día, obviamente, las únicas personas que fueron informadas fueron mis padres, mi esposo y mi hermana. Eran las únicas personas que quería cerca de mí durante y después del proceso. Y así fue exactamente como sucedió, y me sentí muy aliviada. 2 días después, hicimos el anuncio en Facebook de que habíamos dado la bienvenida a nuestra niña al mundo. Y por supuesto, supongo que algún pariente entrometido se lo envió a sus padres. Así que se enteraron y literalmente solo 2 días después de que di a luz, se presentaron en nuestra casa, exigiendo ver a su nieta, a pesar de que ellos mismos habían dicho que no nos iban a perdonar hasta que nos disculpáramos. Pero de todos modos, mi esposo se negó a dejar que me vieran a mí o al bebé porque yo todavía estaba bastante agotada tanto física como emocionalmente, y él no pensó que sería una buena idea, y ellos no se lo tomaron bien. Empezaron a acusar a mi esposo de no preocuparse por sus propios padres, de caer en mi manipulación y de ser un completo tonto por mi culpa. Piensan que soy algún tipo de astuta experta manipuladora que está tratando de robarlo de su familia por Dios sabe qué razón. Quiero decir, incluso si estuviera haciendo algo así, tendría que tener una razón, ¿verdad? Sin ningún motivo, ¿por qué estaría haciendo algo como esto? Pero no tienen una respuesta para eso. Así que solo tienen sus acusaciones que han estado lanzando y mi esposo cortó el problema de raíz amenazando con llamar a la policía cuando se negaron a irse. Así que finalmente tuvieron que irse sin verme. Sin embargo, esto ha generado algunas preocupaciones porque no sabemos si se van a detener con esto. Así que, ahora mismo, estamos un poco preocupados y estoy tratando de no estresarme demasiado. Pero es un poco preocupante ya que su comportamiento ha sido de todo menos normal hasta hace poco. Así que realmente no sabemos qué esperar. Actualization 5. Hola, tenemos un poco de noticias para ustedes. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Y la semana pasada, aunque habíamos empezado a creer que tal vez mis suegros ya habían superado todo este asunto y no intentarían molestarnos de nuevo, se nos demostró lo contrario una vez más.
Y esta vez, la situación dio un giro para peor porque cuando intentaron visitarnos y mi esposo dijo que solo serían invitados a entrar si se disculpaban conmigo primero, decidieron empezar a gritarle a mi esposo. Y mi suegro realmente abofeteó a mi esposo en la cara. O sea, puedo entender que es su padre, pero eso no le da licencia para abofetear a un hombre adulto. Y tenemos eso en nuestras imágenes de seguridad. Así que hemos decidido solicitar una orden de alejamiento contra ellos. E incluso ese día, llamamos a la policía y decidimos presentar cargos porque esto simplemente no era aceptable. De todos modos, no solo vamos a por la orden de alejamiento, también estamos considerando mudarnos a una casa más grande. Y creo que era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Esto fue solo un catalizador para todo. Lo que pasó el otro día fue impactante, pero al menos mostraron sus verdaderos colores ahora porque he hablado de ello con un par de personas, y ahora el resto de la familia no quiere hablar con mis suegros en absoluto, y no podrán ver a su nieta. Así que supongo que ellos mismos sellaron su propio destino con ese movimiento. Pero todo esto nos ha unido más a mi esposo y a mí, y estoy muy agradecida por ello. Y vamos a superar esto juntos. Gracias por todo el apoyo, chicos.